Vamos a empezar pues a grabar esta sesión. Les decía que la iglesia, retomando pues lo que les decía, tiene mucho que ver con todas las situaciones que rodean la vida de los hombres. Porque si el objetivo de Dios al crearnos fue llevarnos a la felicidad, el objetivo de la iglesia también es que todos los hombres puedan disfrutar de todos los bienes que fueron creados para todos, no para una clase en particular. Dice, la iglesia como madre y maestra tiene la misión de iluminar al hombre, proponiéndole principios de reflexión, dándole criterios para juzgar determinadas situaciones y orientaciones sobre cómo actuar en las mismas. En el siglo XIX, el mundo empezó a experimentar muchos cambios importantísimos en materia económica ocasionados por los nuevos inventos, el desarrollo de las máquinas en la industria. Estos cambios generaron situaciones problemáticas, nunca antes vividas en la historia de la iglesia, en las cuales se explotaba al obrero. Entonces habían jornadas muy largas de trabajo, salarios muy bajos y situaciones de trabajo infrahumanas. Entonces la iglesia empezó a sacar unos documentos para que estos documentos sirvieran como a los gobernantes, a los empresarios y a quienes tenían en sus manos los destinos del desarrollo político y económico de las ciudades, se pudieran orientar con unos criterios éticos y con unos criterios morales. Bueno, ¿qué dice la iglesia del trabajo? El trabajo dignifica al hombre. Y a veces decimos, no, es que cualquier trabajo es honrado. El trabajo es honrado cuando se le paga al obrero lo justo, cuando las empresas ofrecen condiciones dignas, porque el trabajo es lo que hace que la persona se sienta útil ante la sociedad, descubra qué dones y qué cualidades tenga y los pueda poner al servicio de la construcción del Estado. Entonces, todos tenemos derecho a un trabajo digno. Y esa era una de las cosas por las que hubieron pues las manifestaciones. Porque en Colombia el trabajo es informal. El trabajo para muchos es casi una lucha con las uñas, porque falta mucha formación. Y cuando se tiene la formación y la cualificación, pues tampoco se dan las oportunidades. Entonces, lo normal de los países desarrollados es que las personas disponen una parte de su jornada a trabajar en algo que saben hacer y que es bien remunerado y que cuenta con todas las prestaciones sociales. En cambio, en este país no tenemos esa ventaja. La brecha económica que hay es muy grande. Hay una franja de población que no tiene acceso a un trabajo digno. Bueno, y a veces decimos que es trabajo digno. Hay trabajos que son sobrevalorados y otros infravalorados. Hay personas que trabajan tantísimo, tantísimo, pero que al final reciben tan poco. Estos días veía un meme y los memes expresan un poquito de la realidad económica y política que estamos viviendo. Se me olvidó exactamente el meme que les quería comentar. Ahorita, si me viene a la memoria, les hago el comentario. Existen, por ejemplo, los gota gotas o los pagadiarios. ¿Y a quién no le gustaría ganarse un dinero así tan fácil y tan rápido? Trae tu dinero, tienes 10 millones, pongámoslos a trabajar. Usted en su casa relajado, que yo le pongo a trabajar estos 10 millones y en un mes yo le estoy dando no sé cuánto más de los intereses. Pero eso es totalmente injusto, eso es robar. Esa es una actividad económica que no está permitida por la ley. Porque si bien toda persona que hace un préstamo podría recibir una cantidad de intereses, la cantidad de intereses que cobra el gota a gota sobrepasa los límites morales. Incluso pone a las personas en peligro, porque prácticamente quienes van a acudir a un gota a gota es porque tienen una necesidad muy grande. Y a partir de esa necesidad pueden perder lo que ellos más tienen, el valor más grande,
para cada persona, que es la vida, ¿cierto? Porque no te van a pedir fiador, no te van a pedir cartas laborales, pero tu vida corre peligro. Y tú, por salvar tu vida, puedes empezar a vender cosas que eran muy importantes para ti y poner en riesgo la economía de tu familia. Entonces, ese tipo de trabajos no son dignos, no dignifican al hombre. Ay, ¿usted en qué trabaja? No, uno todo orgulloso, no, yo presto plata gota a gota. ¿Qué orgullo va a ser ese? Eso no es motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar y hay que lucharla. Ah, yo soy un desarrollador de software. Muy bien. Tuviste una idea creativa, tuviste un emprendimiento. Quizás es algo sencillo porque tú ya dominabas ese tema, pero por lo menos surgió de una idea y que eres avispado, ¿cierto? Pero no querer en la sociedad seguir el dicho, el vivo vive del bobo. Así no es la cultura de realización en el trabajo. Retener el salario es injusto, o negarle el salario a los trabajadores oportunamente es injusto. El patrón que cayó 30 un viernes y que retiene el salario sábado, domingo y festivo, y que porque fue viernes el día del salario lo retiene hasta el martes o miércoles, eso es un robo. ¿Por qué? Porque a veces esa plata la ponen a producir o la prestan o hacen algo durante ese tiempo. Cada trabajador tiene derecho de recibir oportunamente su mesada. Las empresas también. Las empresas deben de desarrollar una actividad económica legal que permita a las personas vivir dignamente, y esas empresas también tienen que poner cuidado que estén respetando el ambiente, que tengan proyectos para minimizar el impacto en los ríos, en el aire de las ciudades, en la tierra. O sea, ahí, por ejemplo, siempre se ha dicho que las curtimbres, esos que trabajan en cuero, son los que más contaminan las ciudades, ¿cierto? Porque tienen muchos agentes químicos que vierten a los ríos y es muy costoso purificar el agua. Cualquier actividad económica en las empresas debe cumplir con las leyes morales y estar dentro de los cauces de la justicia social. Las empresas no deben permitir que se violen los derechos de las personas por buscar una mayor producción. No es permisible ver a las personas como medios de producción para la obtención del dinero. Las empresas tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Tienen que velar por el bien de las personas y no solo por el de sus ganancias. Hace mucho tiempo se utilizaba un material que se llama el asbesto y se hacían tejas de este material. Y era un material que salía económico, se sacaba de las minas y se utilizaba. Pero vieron que a largo plazo, estas personas que trabajaban en estas minas y en estas empresas, al tener contacto con esa materia prima, a los años desarrollaban cáncer, empezaban a estar enfermos, a acudir al médico, y puede que ya se hubiera jubilado el señor, pero a los 5 años de haberse jubilado resultaba un cáncer. Y ese cáncer fue fruto de la manipulación día a día del asbesto. Entonces, ¿qué se está tratando? De erradicar en todos los lugares de Colombia, en los municipios donde hay minas de asbesto, de que está bien, que es muy económico para la construcción, que es rentable, pero es algo que no hay que pensar únicamente en la rentabilidad, sino en el impacto que causan los seres humanos. Entonces, tipos de metales o de materias orgánicas o químicas como esa han sido prohibidas. Bueno, los trabajadores tienen el deber de dar a sus empleados las herramientas necesarias para realizar su trabajo con seguridad y evitar dentro de lo posible todo aquello que pudiera poner en peligro la vida o la seguridad de sus empleados. Tan triste cuando en el trabajo a usted no le dan lo necesario para que usted haga su trabajo bien hecho. O sea, hay cosas muy necesarias. Pensemos en los del carro de la basura. Son personas que tienen unos niveles altísimos de sufrir heridas por agentes contaminados. Entonces, tener unos buenos guantes, unas buenas máscaras, unos buenos trajes antifluidos. Hay un montón de cosas necesarias para poder prestar el trabajo de forma segura.
No sé si tú trabajas en una finca de jardinero y te dan un machete malo, unas tijeras malas, no te dan las condiciones necesarias. Entonces ahí las empresas y los empleadores deben plantearse lo que ofrece, porque no por ser un trabajador yo tengo derecho a maltratarlo, ni a hacerle más difícil su trabajo, que de hecho ya es difícil. Bueno, tienen el deber de mantener las instalaciones y de cuidar sus operaciones para que éstas no deterioren el medio ambiente y la dignidad de los hombres. Entonces ya vimos que el salario debe ser justo, que las empresas deben de tener los medios adecuados de producción y también el Estado. El Estado tiene que procurar un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. Mire, hace muchos años nos pusieron que es el 4 por 1000 y que era una medida transitoria y que iba a durar un año. El 4 por 1000 es como un impuesto que tienen que pagar toda persona que tiene una cuenta bancaria que mueve más de 10 millones de pesos al mes. Entonces, sobre cualquier movimiento que sobrepase los 10 millones de pesos, tiene que pagar el 4 por 1000. Usted multiplica, así como sacando el 4%, usted multiplica para sacar el 4 por 1000. Si usted va a mover 50 millones, entonces el 4 por 1000, ¿cuánto sería? Multiplica por 4 y divide por 1000. Bueno, eso sería. Entonces, son impuestos y cosas que se van agregando transitoriamente, pero luego se vuelven una carga pesada. El impuesto al valor agregado, lo que llamamos el IVA, que a lo último ya nos acostumbramos a pagarlo y que está pues discriminado en algunos recibos, el 16% en muchas cosas. Y eso se fue quedando pegado de los artículos de consumo y son medidas transitorias, pero las van dejando a largo plazo y hacen que nuestra economía sea más difícil. Entonces, el Estado debe garantizar un equilibrio. Uno diría, no, en esta época de pandemia, con tanta escasez, ¿por qué no sacan la maquinita de hacer billetes del Banco de la República y hacen puros billetes de 100 y de 50 y la reparten a los pobres? Porque eso produciría un desbalance, una inflación, produciría un fenómeno contrario pues a la estabilidad económica. Lo que hay que hacer es producir mayores fuentes de empleo, modificar en las empresas de forma que puedan contratar más gente, que puedan realizar más producción y a la vez contratar más gente y mirar todos los escalones del proceso productivo, cómo pueden ayudar a mejorar la economía de un país. Entonces dice, con esto se logrará que el hombre que trabaja y produce se sienta seguro de que va a poder gozar de los frutos de su trabajo y estará motivado a trabajar eficiente y honestamente. Muchas personas empezaron a trabajar muy jóvenes y resulta que ya tendrían la cantidad de años como para jubilarse, pero no tienen la edad para hacerlo. Entonces se vuelve algo eterno en el que el trabajador se desmotiva, porque cada vez van sacando leyes pensionales que ponen en desventaja al trabajador. Y en muchos sistemas incluso no le permiten jubilarse. Lo triste para muchas personas mayores que perdieron su trabajo durante la pandemia, que llevaban 15, 17, 18 años en una empresa y que fueron despedidos, siempre ven como obstaculizado ese sueño pues de jubilarse, aunque algunos pueden seguir cotizando por parte de ellos o algunos hablan de una jubilación o una pensión proporcional a lo trabajado. En fin, las condiciones en nuestro país no son las mejores pues a largo plazo para obtener una pensión y el trabajo visto de esa forma se convierte casi en esclavitud porque los asalariados se la pasan diciendo, bueno, llevo tantos años trabajando, me faltan tantas semanas, tengo que esperar hasta los tantos años, casi se puede convertir eso en una cadena perpetua. Por eso es muy importante amar lo que uno hace, hacerlo con alegría, para tener también otro tipo de retribución que no sea la económica, porque de verdad que es muy pesado en estos sistemas económicos tan difíciles
con los salarios tan bajos y con tanto tiempo que debe trabajar una persona para poder gozar luego de una pensión o de un retiro, pues y poder descansar tranquilo con su familia. Muchas personas optan por ser trabajadores independientes, por hacerse a unos recursos en propiedades, propiedad raíz, vehículos, cosas que les permitan no depender de una jubilación del Estado, sino pues tener una vida más tranquila, pero para eso hay que trabajar fuertemente y ese trabajo debe ser también un trabajo honrado. Bueno, acerca de la justicia y solidaridad de las naciones. Ustedes han visto que hay países del primer mundo, países del tercer mundo. Existen diferencias abismales entre ellos. Mientras algunos países tienen recursos de sobra para vivir, existen otros con recursos insuficientes para que sus ciudadanos al menos sobrevivan. Vemos algunos países preocupados por cosas como el armamento, mientras otros mueren de hambre debido a sus condiciones geográficas, políticas, económicas o sociales. Estas diferencias abismales no son queridas por Dios. Por eso la Iglesia propone como solución la solidaridad entre las naciones, que los que más tienen ayuden a los que no tienen ni lo indispensable. Bueno, entonces a veces vemos que hay ayuda monetaria directa, pero esta ayuda es costosa. Dice, la ayuda monetaria como respuesta a las necesidades inmediatas, extraordinarias, causadas por catástrofes naturales, epidemias y guerras, es buena, pero no resuelve los problemas de fondo. Hay que buscar soluciones serias a largo plazo y estos problemas se resolverían. Pasa algo en Haití, entonces la comunidad internacional hace donaciones, van alimentos, van dinero, van enseres. Pero solucionaron el problema, pero los haitianos siguen siendo igualmente pobres, con sistema de salud frágil, sistema de educación frágil, poco empleo, poco progreso del país. Entonces, cuando uno se dedica al asistencialismo, es como cuando el techo de la casa tiene huecos, que van corriendo las tejas y van sanando la goterita, pero sigue siendo un techo malo. Entonces, los problemas hay que arreglarlos de fondo y eso es a través de políticas educativas, apoyo a la empresa y fortalecer como todas las bases de la economía de un país. No solamente es pidiendo dinero al exterior, haciendo préstamos, porque igual los problemas antes se van a aumentar. Olvidando la división política al ver las necesidades de los otros y tratando de ver la dimensión mundial de los problemas. Dejando de pensar en yo soy francés y tú africano, o yo soy colombiano y tú venezolano, y empezando a pensar en todos somos seres humanos y merecemos vivir con dignidad de personas. Acabando con los mecanismos que impiden el desarrollo de los pueblos subdesarrollados. Sistemas abusivos financieros, mediante las cuales las naciones ricas cobran intereses estratosféricos a las naciones endeudadas. Relaciones comerciales turbias, en las que los países ricos pagan menos del precio justo por los productos de los países pobres o contratan manos de obra barata con salarios injustos en los países subdesarrollados. O sea, hay multinacionales que van a un país del tercer mundo y ellas en su país pagarían un salario de acuerdo pues a el país donde están, pero claro, les sale más barato realizar proyectos en otros países porque pagan una mano de obra muy barata y están explotando también unos recursos ajenos que por la burocracia y la corrupción a veces les venden baratos. En los países subdesarrollados, aprovechándose de su miseria. Movilizando todos los recursos hacia un mismo fin. Debemos buscar el bienestar de todos los hombres y dejar de desviarlos hacia el enriquecimiento o el poder de unos cuantos. Bueno, acrecentando el conocimiento de los derechos de las personas. Esta es la base del desarrollo pleno de la sociedad. Este desarrollo verdadero, al multiplicar los bienes materiales, los pone al servicio de la persona y su libertad
y disminuye la miseria y la explotación. El conocimiento de Dios abre a la trascendencia la mente de los hombres y acaba con todos los problemas generados. En las primeras comunidades también habían situaciones de injusticia, pero el hecho de compartir, de tener una identidad con otra persona, con otra familia, que nos identificamos bajo una denominación religiosa, hacía que esos cristianos primitivos se sintieran menos pobres y no sintieran necesidades. Y es que es un ejercicio muy sencillo. Usted puede que tenga en su casa, no sé, tiene un cultivo de tomates, ¿cierto? Dice, comer tomate solo, pues no es tan rico. Pero si se juntan con otras personas que tienen un cultivo de papas, otros que tienen unas cuantas gallinas, con otros que tienen yuca, con otros, todos quedan llenos, todos quedan satisfechos y todos comparten. Entonces, la salida a la crisis no es una salida individualista, es una salida que hay que pensarla, pero también con las manos abiertas y con un corazón generoso, porque quizás nosotros podemos abastecernos a nosotros mismos, pero a nuestro alrededor puede haber personas que estén padeciendo hambre cuando tú tienes abundancia de algo. Entonces esa es como la enseñanza que les queríamos reforzar, porque como se han dado cuenta, todo el tema de la guía giró en torno a esos sistemas económicos, desde la época primitiva hasta nuestros tiempos, pasando por el socialismo y el capitalismo, y cómo debe haber una mirada crítica, porque no el socialismo es totalmente malo, ni el capitalismo es malo, porque a todas las personas les gusta surgir. Decir, ay, no, mira cómo éramos de pobres cuando éramos pequeños, cómo pasamos de necesidades, pero ahora tengo mi casa, mi carro, mis hijos están estudiando y soy feliz de darles todo aquello que yo no pude tener quizás. Dentro del capitalismo hay cosas positivas, pero son los extremos de la ambición, de la codicia, que ya nos llevan a cometer actos ilegales y actos egoístas frente a los demás. Nelson. Dice que Edward que va a participar. Tiene una actividad que realizar de ética. Hola, hola Nelson, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla. Si me ayudan, por favor. ¿Quién tiene? Joana es la que permite ese cambio. Eso. Ahí están visualizando. Sí, señor. Bueno. Bueno, muchachos, nosotros veníamos hablando del tema del consumismo, ¿sí o no? ¿Cierto? Como se ha hablado en general en la guía. El viernes pasado, desde el viernes, no sé si los directores de grupo les compartieron a ustedes un video tutorial. ¿Quién de ustedes lo vio? Le pregunto a los que están acá en la sala. Les mandó. Digo, en los otros salones, en la casa. No sé si alcanzaron a ver lo que se les compartió. Sí, usted lo mandó. No ven lo que es. Nada, ninguno. 3. Ninguno. Bueno, lo que les compartí tiene que ver con estrategias que utiliza el mercado para capturar compradores. Listo, vamos a empezar con esta presentación. Vamos a mencionar unas cuantas estrategias y ahorita les muestro una página en la cual vamos a encontrar más. ¿Por qué esto, muchachos? Pues porque ya lo habíamos dicho en el desarrollo de la guía. El deseo se genera, ¿sí? Hay estrategias de mercado que nos hacen a nosotros consumir, o sea, eso no es desde el azar. Y que nosotros somos menos libres de lo que suponemos. Entonces, es muy común que se utilice todo el tiempo estrategias. La primera estrategia de ellas
Acá se las voy a presentar. Llevar gratis o a cero costo, ¿cierto? Todo el tiempo la publicidad le está diciendo a usted, pague 1, lleve 2, pague 2, lleve 3. La pregunta es si efectivamente, muchachos, ese tercer producto sí es gratis, ¿cierto? O cuáles serán las razones por las cuales las empresas le están diciendo a usted que lleve ese tercer producto. ¿Quién no se ha llevado lápices, llaveros, blocs de notas gratis de una conferencia? ¿Qué hay detrás de esas estrategias, muchachos? ¿Ustedes se han pensado en eso? Muchas veces las empresas también dan un tercer producto porque son productos que tienen en stock o porque son productos que ya no les sirve y que simplemente necesitan salir de ellos, ¿cierto? O también le ofrecen a usted un tercer producto como un gancho para que usted compre otros productos. Por ejemplo, usted compra un videobeam, ¿cierto? Y el videobeam a usted le va a exigir otros equipos para su funcionamiento, ¿o no? Por ejemplo, un PC, un computador. Y por ejemplo, en una promoción le dicen a usted, lleve el videobeam Sí. o lleve el computador, le regalamos un videobeam, pero resulta que para que ese segundo producto funcione, el que le están regalando, usted tiene que comprar unos cables, tiene que comprar otras cosas extras, adicionales. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando hablamos de celulares con el iPhone, cuando hablamos, por ejemplo, de la Mac, la computadora. Detrás de una compra tienen que venir otras compras para que eso funcione. Entonces, como comprador, usted tiene que saber esas cosas, muchachos. Uno no puede ser ingenuo porque termina siempre endeudado. Otra estrategia que utiliza el mercado es esta. Lleve el doble por tan solo o tan solo por que lo utilizan mucho las empresas de telecomunicaciones. Entonces ahí hay un ejemplo, no sé si lo alcanzan a visualizar en los otros salones. Sí, señor. Si te vale 50,000 el plan, te dicen por tan solo 20,000 te regalamos el doble de tiempo. Las empresas de celulares, de internet, todo el tiempo le están diciendo a ustedes. Entonces usted comienza a decir, claro, pues, ¿cómo no voy a llevar? Es como si fuese una especie de mandato. Usted siente eso como una especie de obligación moral. Me están dando un gangazo, ¿cómo no va a aprovechar? A pesar de que muchas veces, muchachos, usted ni siquiera se gasta el tiempo por el que pagó, pero muy inconscientemente ya está comprando más tiempo o más megas de navegación que usted ni siquiera va a consumir. Sino que, claro, esa publicidad a usted le parece como que fuese pues una gran oportunidad. Entonces lleve el doble por tan solo. Esto es otra estrategia. Otra estrategia muy común. Esperen, yo subo acá esta barra. El solo gratis por el día de hoy. O solo por hoy gratis. Es una estrategia muy potente porque está jugando con el tiempo. Y usted dice, uy, si hoy no me consigo la plata, entonces se me va a ir esta chance, ¿sí o no? Pues la persona se desespera, la persona se endeuda, la persona llama a los amigos, llama a todo el mundo. O cuando usted está navegando en internet, que se abre de pronto una ventana y le dice a usted, te has ganado yo no sé qué cosa, introduce aquí tus datos y usted desesperado introduciendo todos sus datos personales, haciendo todo lo que le dicen ahí, cuando en el fondo lo que está pasando ahí es una falsa publicidad, ¿cierto? Probablemente es un software que está encargado de recoger sus datos, ¿cierto? Bueno, entonces este solo
por hoy gratis, muy común también en el mercado. La falsa publicidad. Observen bien estas imágenes. No sé si alcanzan a ver en los otros salones, muchachos. Sí. No sé, Marta, Nelson, Joana, si alcanzan a ver. Escribí mal acá la palabra, dice publicidad. Ajá. Una cosa es la publicidad, miren la hamburguesa, otra cosa la realidad. Otra publicidad falsa, le dicen a usted hasta el 70, 80% de descuento y resulta que usted termina pagando lo mismo por el producto. Miren acá, pruebe todo el menú antes de comprar. ¿Sí será posible eso? Pues es simplemente una estrategia comercial. Los que comemos papitas, chitos, de todito, observen esta imagen acá en la parte inferior derecha. Miren todo el aire que tiene ese paquete de papitas que le venden a usted como en 4.000. En realidad los gramos no llegan ni siquiera a la mitad del paquete, ¿cierto? Pues muchachos, uno no puede ser ingenuo, ¿cierto? Nosotros ya estamos en una sociedad donde hay mucha escasez material. Nuestras familias no son pudientes, pues yo creo que si ustedes fueran de familias muy pudientes, probablemente estarían estudiando en colegios privados, campestres, donde tendrían que pagar mensualidades, ¿cierto? Como nosotros tenemos condiciones bastante complejas también, nosotros tenemos que aprender a consumir. O sea, consumir de una manera inteligente. Ahora bien, porque sean marcas reconocidas o que sean un poquito costosos, no significa que el producto no valga la pena comprarse. Por ejemplo, si usted es un atleta, si a usted le gusta correr, pues yo sí se lo digo a usted pues directamente, lo mejor sí pues es que se compre unos zapatos como Nike o Adidas, porque son empresas que tienen laboratorios en los cuales se investigan, los cuales se mira cuál es el mejor calzado para X o Y deporte, ¿cierto? Entonces, no siempre hay que descartar un producto porque sea pues caro, ¿cierto? O, a ver, usted necesita, por ejemplo, unos zapatos que le duren, unas botas. Hay una empresa local que se llama Brahma. Si usted es una persona que trabaja, digamos, en una empresa, trabajo duro, hay que buscar un producto que responda a esas necesidades, ¿cierto? Bueno, estas son algunas estrategias. Voy a dejar de compartir y voy acá a entrar a internet. Me esperan un segundo y les voy a mostrar otras estrategias que utilizan los supermercados. Denme un segundo. Esperen, yo les comparto acá el navegador y les voy mostrando que también está en el video que yo les compartí. Se llama 10 trampas. Voy a compartir acá. Aquí está el navegador, listo. Voy a anotar acá 10 trampas psicológicas. En el video, ¿por qué no? 10 trampas psicológicas que utilizan los supermercados para vaciar sus bolsillos. Vea, muchachos, cuando usted vaya a un supermercado,
Ahí visualizan todo, ¿sí o no? Yo aquí les voy traduciendo si hay mucha iluminación. Vean. Cuando ustedes van a un supermercado, no sean ingenuos, no crean que ustedes le están haciendo un favor, que ellos piensan mucho en la humanidad, que mejor dicho, los precios que tienen es para su bienestar, ¿cierto? O sea, el asunto es que ellos van a hacer dinero con usted es un consumidor. Entonces se utilizan muchas estrategias. La primera de esas estrategias que nos mencionan en este texto se llama la trampa del bar. ¿Cómo así que la trampa del bar? Hay estudios que demuestran que las mujeres gastan mucho más tiempo. Asistencia que vos los conoces. Hola, ¿me escuchan, Nelson? Sí, señor, hágale, siempre. Listo, hermano. Hay estudios que demuestran que las mujeres consumen más y gastan mucho más tiempo en centros comerciales o supermercados que los hombres. Incluso esos estudios dicen que las mujeres gastan hasta el doble de tiempo. O sea, les gusta más lolear, hacer el recorrido, y de hecho cuando están acompañadas de un hombre se estresan si el hombre se estresa y se pone a joder, ¿cierto? Lo mandan para la casa. Entonces, los supermercados han creado como estrategia comercial lo siguiente: crear como bares o lugares que estén cerca al centro comercial o supermercado, como para que los hombres vayan y se relajen allá, se tomen una cerveza. Entonces nada raro que por ahí haya televisores para ver el partido, billares o cosas así, para separar a los hombres de las mujeres mientras están comprando. De esta manera se garantiza que la mujer permanezca dentro del local y es mucho más probable que haga compras. Otra estrategia, la trampa del carrito de la compra. ¿Cómo así? Supongamos que usted va con su niño, con su hijo, ¿cierto? O su papá va con usted. Es mucho más llamativo para un comprador llevar un carrito que se parezca a un bólido, un Ferrari, ¿sí o no? Una cosa pues llamativa, bonita, que una caja ahí que sea como una jaula de metal, ¿sí o no? Entonces, claro, la persona, sobre todo si hay niños, quieren que lo monten, quieren que lo lleven. Entonces, la experiencia del supermercado, la experiencia de compra va a ser una cosa divertida, chévere, pues. La trampa de las barreras. ¿Cómo así que la trampa de las barreras? Y en muchos supermercados hay una serie de barreras, sobre todo cerca de las cajas, y uno dice, eso está diseñado para organizar las filas. Y no, hay algunos estudios que demuestran que eso está diseñado es para que el comprador se demore más para salir del supermercado, es decir, para pagar. Entonces, claro, todo el tiempo uno está engañado en relación con eso. La trampa de la panadería. Si hay panadería, si hay dulces, si hay harinas, es más factible que el comprador permanezca dentro del local. Porque a nosotros nos gustan los dulces. Y esto lo demuestran los estudios. A la gente le gusta el dulce, el helado, ¿cierto? Todo este tipo de harinas, la panadería. Entonces, claro, si hay panadería es más factible que permanezca ahí. La trampa de colocar productos frescos y más baratos a la entrada. Ojo con esto. A las entradas, en los lugares más visibles, demuestran a usted lo más colorido, lo más fresco. Cuando vayan al Éxito, por ejemplo, miren las frutas que le ponen a usted en el mostrador. Vayan a la parte de las verduras, uno dice, ¿y esto tan bonito dónde lo sacan? ¿Dónde cultivaron esto tan perfecto? Son estrategias visuales. Y lo mismo con los porcentajes de descuento, siempre muy visibles. Entonces, claro, eso llama la atención de los compradores.
Aquí hay uno que dice la trampa del recorrido en sentido de las agujas del reloj. ¿Cómo así? Pues piensen en las manecillas del reloj que van hacia la derecha. Hay estudios que dicen que hay hasta un 10% menos de ventas cuando las personas hacen el recorrido al contrario de las manecillas del reloj. ¿Sí me hago entender? Entonces, normalmente en estos lugares le ponen a usted flechas, indicaciones para que usted vaya en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Yo no sé, pero los estudios pues sí llegan a esa conclusión. Entonces, ellos saben muy bien cuáles son nuestras maneras de pensar y de actuar en estos lugares y juegan con eso. Nada de eso, muchachos, repito, lo que usted ve en un centro comercial es azaroso, es fortuito, es casual. Todo está pensado, diseñado por expertos en marketing, en ventas. La séptima, la trampa de los rincones con ofertas. Claro, en determinados lugares de la superficie, allá ponen unos letreros llamativos grandísimos donde se habla de super ofertas, ¿cierto? Entonces allá se concentra mucha gente. El 8, la trampa de las diferentes alturas a las que se presenta el producto. Si usted va al Éxito, usted mira los estantes y los estantes tienen pues diferentes alturas, ¿cierto? Uno cree que, por ejemplo, en la zona de los juguetes, muchachos, eso lo pusieron así como al azar, ¿cierto? Resulta que no. Los productos que están a la altura de sus ojos son los productos o los productos de las empresas que pagaron más por ese espacio. O sea, paga más la empresa que pone su producto a la altura de los ojos que la empresa que lo pone en la parte de arriba o en la parte de abajo del estante. ¿Me hago entender? Entonces, claro, las empresas que tienen más dinero, por eso son siempre también las más visibles. Si su empresa no tiene una marca que sea, digamos, como tan común, lo más probable es que no te la encuentres ni a la entrada, ni en los lugares donde normalmente se localiza lo que nosotros ya conocemos, ¿cierto? La trampa de las luces. El estudio dice que si un producto, por ejemplo las carnes, usted va a la zona de carnes del Éxito. El estudio dice que si hay luces, por ejemplo de neón, luces rojas, azules, que estén alumbrando el mostrador, haciendo más llamativo el producto, es más factible que la gente se antoje, que la gente compre. Claro, no es lo mismo el mostrador del Éxito, de las carnes del Éxito, toda esa, digamos, organización, que la carnicería del barrio, ¿cierto? Todo eso visualmente termina generando como mayor deseo en el comprador. Entonces, las luces son claves. Y la última es la trampa de las golosinas en las cajas. Ustedes se dan cuenta que pues en las cajas en el Éxito siempre hay ahí al lado una serie de chicles, libros, revistas, cosas que se supone que no son de un gran valor y que son cosas que generalmente se lleva el comprador, una cajita de chicle, el niño se antoja de una chocolatina. Entonces siempre se está obligando a llevar algo más, a dejar dinero extra en el supermercado. Bueno, y hay muchas más. Si ustedes navegan en internet, muchachos, naveguen, busquen. En YouTube también hay videos. Pueden buscar por estrategias comerciales de venta. Pueden buscar por trampas
trampas que utiliza el mercado para que consuma. Usted va a encontrar un montón de artículos relacionados con este tema. Les voy a compartir nada más estos 10, aparte de los que les compartí en la presentación. Yo creo que es suficiente. La idea es, con esto, muchachos, que no sea muy ingenuos. Nosotros somos extremadamente ingenuos. Y tenemos que tomar un poquito de distancia entre lo que nosotros queremos consumir y lo que realmente es necesario, ¿cierto? ¿Hasta qué punto tiene que ser así? Tengo que comprar eso. Lo que también podemos concluir es que nosotros somos socialmente extremadamente manipulados. Y que la libertad, como decía la profe Joana en alguna de las clases con ustedes, es como más una ilusión que una realidad. Bueno, voy a dejar ahí. Nos queda como media horita para otra intervención. No sé, Nelson, Joana. Mientras deciden quiénes van a intervenir. Muchachos, recordarles, próximo viernes es la entrega de la guía. ¿Listo? No va a haber más plazo. La vez pasada se ampliaron un poquito los plazos porque recibimos muy poquitas guías. Pero esta vez se ha tomado la decisión de cerrar el viernes a las 12 de la noche, no más guías. El que entregó antes, bien. El que entregó después no se considera la guía. ¿Listo? Tengan en cuenta además que son 3 guías en el segundo periodo. La guía número 4, la quinta que van a entregar y nos queda faltando una. La guía número 6 que vamos por ahí hasta 7, 8, 9 de octubre más o menos, un mes. Esa sería la 6, después de esa número 6 vienen todos los procesos de recuperación, nos demoramos por ahí un mes más o menos en ese proceso, quizás un poquito más, y se acabó la cosa. Entonces tenga en cuenta que si usted no entregó la 4 y tampoco va a entregar la quinta, pues prácticamente perdió el periodo. Ojo pues con eso, muchachos. Entonces esperamos que para el viernes, por favor, mire, hemos hablado ya del tema ya mucho, ¿cierto? Ya ustedes los de uno ya hay como medio cansados, como medio otra vez lo mismo, le hemos dado mucho palo a esos temas. Hemos trabajado en clase también. Entonces, ¿cómo no vamos a entregar un buen trabajo? Esperamos pues que están a la altura de eso, muchachos. Bueno, ahí dejo entonces, por lo pronto Nelson está por allá preparando, veo un esquema. Sí, señor. Muchísimas gracias, compañeros. Y continuamos entonces tratando de recopilar, de reconstruir, de recordar. Sí, yo creo que las mandan rapidito para la casa. Ah. Sí, está prendido todo. Me están haciendo por acá una pregunta que no puedo responder con plena certeza, pero pues lo más seguro es que sí. Me están preguntando que sí, cuando se entregue la guía número 6, por allá a mediados de octubre más o menos, ya el estudiante se puede ir a vacaciones, si no debe nada. Pues yo creo que sí, no es oficial. Lo que supongo es que usted ya creo que puede ir a descansar. Porque en esa época ya nos quedamos con los estudiantes que están comprometidos en primero y segundo periodo. Entonces, ese puede ser también un buen incentivo para que su tiempo de vacaciones sea un tiempo largo. Sí, señor. Me preguntan por proyecto de la Feria de la Ciencia, muchachos. No sé si tienen la información en este momento
Joana, Marta, sobre la Feria de la Ciencia. No, no tenemos. Entonces yo voy a averiguar y le digo acá personalmente al pelado, listo. Nelson. Señor, ¿ya están viendo? Sí, señor, lo estamos viendo. Chao. Bueno, entonces, ahora sí. Retomando nuevamente lo de la guía, estábamos hablando la vez pasada de los sistemas económicos, pero hay un tema complementario que tiene que ver con los modos de producción. Modos de producción. El sistema económico, repito, que vimos fueron dos modos de producción. ¿Cómo se produce la economía o cómo se da la economía en una determinada sociedad? Entonces resulta que hay dos. Uno, que dijimos capitalista, y dos, socialista. Se menciona un tercero que es el antecedente del capitalismo, que es el mercantilismo. Pero aquí, en este esquema, yo traté la vez pasada con el video y ustedes elaboraran un ejercicio. Espero que permítanme que aquí está. Si recuerdan. Nelson, tiene el micrófono, casi no se te escucha. Aquí está. Sí lo tengo. El de la solapa. ¿O será que... vamos a ver, aquí está. Ahora sí. Marta, ¿me escuchas ahora sí con este micrófono? ¿Ah? Hola. Eduardo, ¿me escucha? Acá te escuchamos, sí. Ahora sí. Sí, señor. Les estaba contando que hicieron un ejercicio la vez pasada. Vean, pues aquí alguien lo hizo, estaban haciéndolo. Yo revisándolo, yo les di nota primero que todo. Sobre todo porque faltaron muchas personas por hacerlo. Y segundo, porque muchos quedaron con la actividad incompleta. Se trataba de que, de acuerdo al video y las notas que ustedes tomaron, hombre, ¿cuáles son esos sistemas económicos que menciona el texto, que son los mismos que vamos a ver aquí, pero con sus propias características o con características particulares? Y tampoco lo hicieron bien algunos. Otros intentaron hacerlo bien, pero muchos como este, nada, solamente no se logra ver, pero no hicieron mayor cosa. Además, equivocados. Algunos estaban muy desenfocados, no prestaban atención al video ni a las explicaciones, pero bueno. Resulta que vamos a hablar que todas las actividades determinadas por... Ustedes son noveno que... Sí. Según la actividad económica es la sociedad. ¿Y eso quién lo planteó? Lo planteó un filósofo llamado, un economista alemán llamado Karl Marx, junto con Friedrich Engels o Federico Engels. Ellos dos, teóricos de la economía política, escribieron varios textos, entre ellos la ideología alemana y el manifiesto comunista. El Capital es de Karl Marx. Pero en estos tres textos, ¿sí? En estos tres textos, elaboraron una teoría que sustenta la explicación de cómo es que la sociedad o la humanidad ha venido trasegando por diferentes modos de producción, diferentes formas de producir, diferentes modos de economía. Empezaron entonces por la historia, o empecemos por la historia. ¿Cómo así? Antes de la escritura, muchachos, antes de la escritura, antes de que apareciera la escritura, tenemos un periodo que se conoce como prehistoria, donde el hombre antiguo tenía una forma de relacionarse y era una relación
una relación de cooperación, miren, de cooperación mutua. ¿Por qué? Hombre, porque igual, allí no había una definición de labores especificadas, aunque, repito, todos se dedicaban, los hombres se dedicaban a la cacería, a la cacería de animales, y las mujeres se dedicaban ¿a qué? A la recolección de frutos. Pero todos funcionaban para el bien común, para el bien común. Aquí no era que yo cacé un mamut y entonces toda esa carne para mí, no, era para la comunidad. Entonces, por eso decimos que el primer modo que apareció en la prehistoria fue el comunismo primitivo. Ya, ahí está. Ya, si se ve, comunismo primitivo. ¿Qué pasó? Hubo un paso de la prehistoria a la historia y fue realmente lo que se considera como la aparición de la escritura. La aparición de la escritura se produce lo que se llamó la revolución neolítica. ¿Sí? Óyeme, el hombre de la época ya histórica comienza de la historia. ¿No se está escuchando? ¿No se está escuchando? Hay una otra que no se escucha muy bien. Aparece entonces una nueva forma de economía, digámoslo así, un nuevo modo de producirse, de producirse todo lo que tiene que ver para la satisfacción del ser humano. ¿Sí? Ofrecer bienes y servicios. Por ejemplo, a esta época se conoce como la edad antigua. ¿Ese qué moda es? Tres. Antigua. Es decir, la sociedad, toda la humanidad pasa por diferentes edades o épocas históricas. Una de ellas es la prehistoria y luego viene de aquí para acá lo que es la historia. Pero con la historia aparece la primera edad que se llama, o la primera fase de la humanidad, perdón, la segunda fase de la humanidad que se llama edad antigua. Esta es la segunda. Pero como edad, después de la aparición de la escritura, o sea, en la historia, llamamos edad antigua. ¿Cuál es el modo de producción? ¿Sí? ¿Cuál es el modo de producción? ¿Cuál es el modo de producción, muchachos, de esta época? No, en esta sociedad antigua, es el esclavismo, la esclavitud, esclavismo. Marta, ¿sí se escucha ya? Miren, el esclavismo ya no es el comunismo, o sea, la puesta en común, la cooperación, el trabajo de todos para todos, ¿no? Aquí la relación de producción, perdón, la relación de producción es el amo y el esclavo. Aquí, amo y esclavo. Amo y esclavo. ¿Qué pasa? Aquí hay una relación de explotación. Miren, de explotación, muchachos. Esto es explotación. Aquí hay explotación. Aquí no hay explotación. La relación es de cooperación. Pero aquí la relación es de explotación. La explotación. Diferente porque va a sufrir todos los estragos del amo del esclavo. ¿Qué se va a hacer? El esclavo no tiene derechos, no tiene nada. Hay una película, y yo la recogí o la retomé o la conté. Profesora, ¿cómo es el micrófono? Se me había caído el micrófono. Esa película se llama Gladiador y ahí se muestra, muchachos, que el protagonista, aunque lo mandaron a matar, se salvó de la muerte, pero se convirtió en un esclavo.
porque es que los esclavos en esa época antigua se daba por prisioneros de guerra o porque prácticamente no eran capaces de pagar las deudas y entonces se tenían que someter a la ¿qué? A la esclavitud, someterse al otro. Pero viene, bueno, ¿cuáles son dos grandes sociedades esclavistas, muchachos? Dos grandes imperios, el imperio griego y el imperio romano. Estas dos culturas o estas dos grandes civilizaciones antiguas desarrollaron lo que fue el esclavismo como modo de producción. Seguro, es que el esclavo era una renta grande para el Estado esclavista. ¿Cierto? Bueno, viene otra edad que se conoce con el nombre de Edad Media. La Edad Media. Sí, Edad Media o Edad Medieval. En la Edad Medieval o en la época medieval, las relaciones de producción, sí, relaciones de producción se establecieron entre el señor feudal y el siervo. Luego, entonces, el modo que se produce acá, el modo de producción es el llamado feudalismo. Y aquí también hay una explotación. Sí, explotación entre quiénes. Ya en el feudalismo es entre el señor feudal y el siervo. Aquí es el amo y esclavo. Muchachos, aquí es el amo y el esclavo. Y aquí el señor feudal y el siervo. También hay explotación, pero vamos a decir, esta explotación está determinada por un elemento fundamental de riqueza que es la tierra. El señor feudal que tuviera tierra, o todo gamonal o todo terrateniente, sometía a las personas a la explotación porque los mandaba a trabajar a donde, a la tierra, muchachos, y ese era el siervo, ¿cierto? Pero también tenía una diferencia, es que este siervo le pagaba una parte de su trabajo, lo que cultivaba, al señor feudal y otra mínima parte para el sustento de él. En cambio aquí, el amo y el esclavo es que el esclavo producía todo, ¿cierto? Y él no pagaba nada. ¿Por qué no pagaba nada? Simplemente porque todo era el amo. Y el esclavo simplemente obedecía y se alimentaba de las migajas del amo, lo que él le quisiera dar. Es muy diferente. Tan diferente que, aquí no me ocupo, pero bueno, aparece otra edad que se conoce como la edad moderna. Y aquí sí es importante porque hay un antecedente que se llama el mercantilismo. Mercantilismo. Y después del mercantilismo aparece, ¿por qué el mercantilismo? Con la revolución industrial se transforman todas las relaciones sociales de producción y toda la economía. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente que después de que sucedió lo que llamamos el imperialismo y el colonialismo, como consecuencia del mercantilismo, aparece este modo de producción, modo de producción llamado, ¿cómo se llama? Llamado capitalismo. Capitalismo. Muchachos, si fue tan bravo este capitalismo en esta época, sí, el que tuviera capital era rico, era dueño de muchas cosas. El que tuviera capital. Y hay una cosa, un elemento importante. ¿Cómo se adquiere el capital en este?
El capital está representado inicialmente, en el mercantilismo, está representado por el oro y la plata, es decir, por los metales ¿qué? Preciosos. Pero acá ya no es el oro y la plata, sino también existe o surge lo que se llamó el papel moneda. Entonces, las transacciones comerciales se realizaban, sí, se realizaban en este sistema capitalista, permitiendo el abuso y la explotación, abuso y explotación. ¿Y explotación de quiénes? Muchachos, de dos, digámoslo así, de dos agentes de la economía que son, en este caso, del capitalismo, es el burgués y el proletariado. ¿Quiénes son estos dos personajes o protagonistas, muchachos, del capitalismo? El burgués es el dueño de ¿quién? El dueño del capital. ¿Qué busca este burgués? Aumentar sus ¿qué? Sus ganancias. Y el proletariado tiene que vender su mano de obra. Tiene que vender su mano de obra. ¿Cómo vende su mano de obra? Pues tiene que someterse al trabajo, tiene que someterse a las condiciones económicas de la sociedad en la que está. Entonces, yo tengo que trabajar. O sea, yo tengo que trabajar. El problema es que, claro, yo recibo por mi trabajo, ¿recibo qué? Un pago, que no es el más digno, que se llama el salario. ¿Cierto? Ese salario muchas veces es el mínimo. ¿Por qué? Porque el salario está degradado, porque el salario, muchachos, mejor dicho, no se paga a las personas según sus capacidades y según su conocimiento, sino simplemente por la oferta y por la oferta y demanda. ¿Ah? Aquí hay un montón de gente que necesita trabajar, entonces yo le doy trabajo, pero eso sí le ofrezco tanto pago. ¿Sí? Y como hay tanta gente pidiendo trabajo, entonces yo me someto a que me paguen eso. Aunque yo tenga que muchos conocimientos y muchos títulos. Y vemos cómo hay muchos taxistas que son médicos o que son profesionales, abogados, etcétera. Ese es el problema y consecuencia de todo esto. Bueno, esta es una U. Y por último, viene una edad que se conoce con el nombre de contemporánea. Listo, contemporánea. En esta época contemporánea, ¿cuál es el modo? El modo de producción. ¿Cómo se produce? Se produce de dos maneras. ¿Por qué? Porque no se acaba el capitalismo. No se acaba. Como quien dice, se sigue el capitalismo, pero también se propone una respuesta, una contrarrespuesta a este capitalismo que se llama socialismo, que es la etapa final del comunismo. ¿Listo? Comunismo. Muchachos, este capitalismo sigue teniendo las mismas características que en la edad moderna, pero inclusive siendo las mismas características más extensas y más profundas. ¿Por qué? Porque aquí va a producirse una gran división. División, muchachos. Crisis y división, vean. ¿Entre quién? Entre los países ricos y los países ¿qué? Pobres. Aquí. Una división entre países ricos y pobres. Pero este socialismo es la nueva tendencia, muchachos. Este socialismo, el socialismo surge o se extiende por primera vez en un país o se aplica por primera vez en un país en la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial en Rusia, en lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos allá, tras la Revolución Francesa, perdón, tras la Revolución rusa de los bolcheviques,
lograron implantar un sistema económico equiparado al sistema del comunismo primitivo, proponiendo la eliminación de las clases sociales, eliminación de la propiedad privada, y que asuma la responsabilidad del control de la economía, planificando todas las acciones para que todo el mundo tuviera los mismos los mismos derechos. Eso fue lo que planteó el socialismo y el comunismo como tendencia económica para este país de Rusia, y que luego, después de la Primera Guerra Mundial, se extendió, muchachos, ¿a dónde? A países como China, Laos, Camboya, está Corea del Norte, está Cuba, y ¿qué? ¿Cómo les digo? Un simulacro de socialismo rapante y todo raro en Venezuela, para que sepan que no es, allá hay una combinación entre capitalismo y socialismo, no es todavía ni un socialismo y tampoco es un capitalismo. Entonces, este esquema, muchachos, para ilustrar cómo la humanidad ha pasado por diferentes etapas y ha propuesto diferentes modos de relaciones económicas, modos de producción diferentes, sí, con consecuencias desastrosas también, porque como decía la profe Marta ahorita, ni el capitalismo ni el socialismo han sido la panacea del mundo, o no han sido la solución definitiva. Seguimos todavía también experimentando acciones negativas del socialismo y del capitalismo. Bueno. Entre el 1 y el 38. Hey. Esto es lo que se llama, pues, un mapa conceptual elemental rápido, ahí mostrando cómo podemos entender los temas. ¿Listo? Bueno, si ya lo copiaron, lo muestran entonces en... Hay que rifar. Hay que... Profe, activen el chat, por favor. Chat. Perdón, aquí. Ya está. Uy, aquí se me salió, pero bueno. ¿Listos? Después, cuando les mande a elaborar un mapa conceptual, entonces miren, tratemos de hacerlo de esta mejor manera. ¿Ya lo copió? Bueno. Mientras tanto, compañeritos, ¿puedo ya Profe, mostrar el ejercicio? Ahí, señor o señorita. no se alcanza a ver de la esquina derecha. Se ve Porque es que la derecha o la izquierda, así. Así. de lo último que escribió, de la edad, después de la edad moderna. No alcanzo a ver. Ya, gracias. Ahí sí. Sí, profe, gracias. Vea, le estaba contando que en el crucigrama hay dos palabras un poquitico complejas, difíciles. La número uno, por ejemplo, del crucigrama, muchachos. Alguien me preguntó que cuál era la solución a esa. ¿Ah? Se las voy a dar la 1 y la 2. ¿Listos? Miren, voy a leer la pista.
Dice así. La pista número 1 del crucigrama. Existe porque cada capitalista decide qué, cuándo y dónde producir e invertir. A eso lo vamos a llamar anarquía de producción. Yo no dependo de nadie. Como capitalista, no dependo de nada ni de nadie. No depende del Estado. Entonces, hay una anarquía de producción. Yo decido qué produzco, cómo lo produzco, dónde lo produzco y si quiero invertir o no, cuánto debo invertir. En fin, eso es decisión mía y eso se llama anarquía de producción. La número 2, vertical, dice, se producen para satisfacer las necesidades de la sociedad. Se producen. ¿Qué se producen? Los satisfactores. Lo vamos a copiar. La número 2 vertical se llama satisfactores. Hombre, no alcanzó para mostrarles un ejercicio de relajación, retos visuales, pero bueno. ¿Cuál es la 2? Me lo repite, por favor. La número 2, satisfactores. Perdón, Nelson. Les vamos a pedir el favor a los estudiantes Hombre, no. que están desde casa que comiencen a colocar la asistencia, por favor. Sí, ya está habilitado el chat para que Bien, los que faltan, por favor, que ya son muy pocos los que faltan, entonces ya vamos a cerrar la clase. Muchas gracias Para que no por se queden sin asistencia. la atención. Mucha teoría, pero sociales también tiene que ver con estas cosas. Chicos, ¿qué les dijimos? Que en clase no se come. ¿Listo? Es que mire que por aquí ya hay uno que... Trate uno como de visualizar y de entender el tema así. Bueno, este me quedó así muy feito, pero aquí se puede hacer así. Ajá. Nelson, qué pena cortarte ahí como tan rápido. Ya, listo, hasta luego, Sí, felicidades. para despedirnos entonces de los muchachos, muchas gracias por asistir. A los de los salones, muchas gracias por la atenta escucha. Claro que sí. Y bueno, ojalá envíen muy bien esas guías, a ver si se reivindican de la guía pasada. Feliz día para todos. Chao. Gracias, compañeritos y chicos. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos Chao, vemos. linda. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Reinaldo. Nos vemos después.